consejero, Él es príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad, en obediencia sufrió, por amor, cantamos. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad, en obediencia sufrió, por amor. Admirable consejero, cantamos a Él, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Nuestro príncipe de paz, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Este es uno de los temas que me ha costado tanto poder escribir algo. Y no porque no lo entienda, lo entiendo. Y yo le decía al Señor el día de ayer en la mañana, estaba un poco frustrado temprano en la madrugada. Digo, ¿por qué me ha costado tanta vuelta que he tenido que dar estos días para poder escribir o darle forma a estas notas? Y el Señor, escuché que Dios me dijo, porque hay mucha controversia en esto, en mi iglesia, no en el mundo, dentro de la iglesia. Entonces vamos a hablar algo hoy que es un tema importante, que pocas veces yo lo he escuchado hablar, y las veces que lo he escuchado no es 100% bíblico. Así que usted me va a ayudar acompañándome a la escritura, abriendo su corazón y permitiendo que el Espíritu Santo a cada uno le ponga el conocimiento necesario. ¿De acuerdo? Entonces el tema es bien simple: Dios, nuestra cobertura espiritual. Diga conmigo: Dios, mi cobertura espiritual. O sea, God, our spiritual coverage. Es Dios, nuestra cobertura espiritual. Y quiero que escuche antes de juzgar, de pensar algo equivocado. Y vamos a empezar en Éxodo capítulo 40, cuando sucedía que Moisés ministraba a Dios, buscaba a Dios. Si usted recuerda la historia de Moisés e Israel en ese tiempo, llegó un momento en que el pueblo literalmente le dijo a Moisés, ¿me escuchan todos? ¿Me pueden oír? Que el pueblo le dijo a Moisés, cuando Moisés iba a buscar a Dios, se apartaba, iba a un monte, y la Biblia dice que cuando Dios descendía para tener con Moisés comunión, había relámpagos, había trueno, dice que el monte humeaba. Y la Biblia dice que Israel le dijo un día a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Mejor tú habla con Dios y dinos a nosotros qué Él quiere que hagamos y nos basta. Ve tú a hablar con Él. En otras palabras, ellos escogieron reglas. Ellos querían, dame reglas, dame directrices, dame señales, pero yo prefiero no buscar a Dios. O sea, hubo un momento en que solo Moisés, entre casi 2 millones de personas del pueblo de Dios, deseó y anheló tener comunión, tener relación con Él. Que no sea así en tu vida, que no sea así en tu familia, que sea tu esposa la única que ore y tu hombre no ores, ni tus hijos tampoco. O que sean los hijos que oran y los padres no oran. No, es algo personal, no es algo colectivo.
Es colectivo cuando nos juntamos más de 2 o 3, dijo Jesús, en mi nombre. ¿Sabe qué significa esa expresión en mi nombre? Es un hebraísmo en el idioma griego que también quiere decir en comunión con Él, en relación con Él. ¿Me sigue? Pero el tema hoy es importante, que nosotros, nuestra congregación, usted como creyente en Cristo, aunque no sea de esta iglesia, es parte de la iglesia, pueda entender a qué se refiere esto en la escritura. Y dice en Éxodo 40 verso 34, fue uno de esos momentos en que Dios se manifestaba. Entonces una nube, ¿una qué? Y le puse entre paréntesis, ¿qué significa en hebreo la palabra nube también? Una nube, o sea, algo que cubrió el tabernáculo de reunión, o sea, el lugar donde se reunía Dios con Moisés, con los sumos sacerdotes. Y la gloria, está entre paréntesis, presencia de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Qué fue lo que llenó el lugar de reunión? La presencia de Dios. ¿Qué llenó aquel lugar? ¿Qué anhelamos nosotros como iglesia cuando venimos a una reunión como esta? Que la presencia de Dios esté presente. Pues de nada serviría hacer todo lo que hacemos: orar, adorar, instrumentos, videos, intercesión, un grupo de hermanas todo el tiempo reunidas en un cuarto de atrás, hora y media antes, orando por esto, si Dios no se manifiesta. ¿Está usted de acuerdo conmigo? O sea, ¿qué perseguimos? Que Dios se manifieste, que Dios se presente, que Dios llene aquella reunión. ¿Cuántos han podido, si se han reunido otras veces con nosotros acá o en otro lugar, han podido percibir, han podido sentir, han podido ver la presencia de Dios? Muy bien. Entonces, de esto está hablando Moisés, de esto está hablando Dios acá. En el lugar ese de reunión donde 2 o más se reunían para buscar a Dios, dice que la presencia de Dios llenó el lugar. Pero quiero llamar su atención en esta palabra: cubrir. La presencia de Dios, ¿qué hizo? Cubrió aquel lugar. ¿De acuerdo? ¿Están todavía acá? La palabra cubrir o cobertura aparece algunas veces en el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo Testamento, y regularmente se refiere a diferentes formas de cubrir a algo o a alguien, como este ejemplo que ahora estamos viendo. La palabra cobertura espiritual de una persona sobre otra persona, quiero que me vea y me escuche, no aparece en la Biblia. La palabra cobertura espiritual no aparece literalmente escrita en la Biblia. De una persona sobre otra persona o de una persona sobre otras personas no aparece. La relación de la palabra cobertura en la Biblia casi siempre es Dios cubriendo a las personas o Dios cubriendo a los hombres. Sigamos en esto juntos para que nadie se vaya a ir por otro lado. En el Antiguo Testamento aparece la palabra cobertura, que tiene que ver con Dios cubriendo al hombre, como este ejemplo que acabamos de ver. Entonces, veamos algunos tipos de cobertura que suceden de parte de Dios hacia los hombres. El primero, creo que es el más importante o el básico, es la cobertura de la presencia de Dios. Lo acabamos de ver en Éxodo 40, pero no comenzó ahí, comenzó con Adán y con Eva. Diga conmigo: la cobertura de la presencia de Dios. Génesis 2 versos 7 al 8, luego verso 15 y 25 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó, o sea, formó, levantó, le dio forma en un huerto en Edén. Un huerto en Edén. Quiero que vea este juego de palabras. No dice el huerto de Edén, dice un huerto, o sea, un lugar. ¿En donde lo hizo? Son dos cosas distintas. Quiero que me vea acá. Algunas traducciones en español de nuestras Biblias lo ponen el huerto del Edén. No. En Edén Dios puso un lugar para el hombre que estaba haciendo. No me dicen amén. ¿Me persino o escucho? ¿Usted entiende? ¿Dónde hizo Dios el lugar para el hombre? En Edén. ¿Qué hizo? Un huerto, pero lo dice un jardín. No es que fuera precisamente un jardín, era un lugar físico que Dios hacía en un lugar espiritual llamado Edén. Los, ¿cómo se dice los que buscan cosas antiguas? ¿Arqueólogo? Iba a decir psicólogo. Arqueólogo, ¿no? Ellos y otros estudiosos bíblicos han buscado por cientos de años el Edén y no lo han encontrado. ¿Por qué? Porque no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Ahora, el huerto sí era físico, pero el Edén no lo era, era espiritual. Entonces Dios puso un lugar físico, un lugar como digamos acá. Dios escoge que nos reunamos a las 11 el domingo en este lugar, pero Dios primero lo que quiere es que cuando nos reunamos en este lugar físicamente haya un Edén. ¿Me siguen?
Ahora le voy a decir más adelante qué significa la palabra Edén en hebreo. Entonces aquí dice que Dios formó un lugar para que el hombre que había hecho en ese lugar espiritual estuviera, para empezar. Entonces dice el verso 8: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿A quién puso Dios ahí? ¿En dónde lo puso? ¿En dónde lo puso? Luego verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre. Y recuérdese que la palabra hombre en la Biblia significa género humano, ¿de acuerdo? Y lo puso en el huerto de, una vez más, para que lo labrara y lo guardara. O sea, en ese lugar espiritual llamado Edén, Dios puso al hombre que hizo para que trabajara, para que sirviera. Por eso es que el trabajo no es una maldición, pues aquí el hombre no había pecado todavía. Trabajar es una bendición de Dios, es un mandato de Dios. Más bien, el Nuevo Testamento dice que el que no trabaja y provee para los suyos es un pecador. ¿Me sigue? O sea, usted no se queje del trabajo. Estoy harto de tanto trabajo. Dios está escuchando. Dios lo puso como un mandato, como una forma. Y mire dónde lo puso. Es que es importante esto. Yo no quiero hablar del trabajo hoy, pero quiero resaltar este valor. En el Edén, Dios puso al hombre a trabajar. O sea, para que usted le vaya bien en su trabajo, tiene que tener relación con Dios. Tiene que tener presencia de Dios. Ahora, dice el verso que sigue, el verso 25. Y estaban ambos, ¿cómo estaban? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cuántos sabían que Adán y Eva, cuando Dios los puso en ese lugar llamado Edén, no tenían ropa arriba, encima? ¿Cuántos saben por qué se inventó la ropa? No fue, ¿cómo se llama? Salvador Ferragamo, tampoco fue Versace, tampoco fue Ralph Lauren. El hombre inventó la ropa por el pecado, porque había que cubrir el exterior del hombre que Dios había hecho, a consecuencia de que por dentro el hombre pecó, permitió la maldad, se apartó de Dios y vino vergüenza. Ninguno de ustedes saldría de su casa el domingo para acá sin ropa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué qué? Vergüenza, ¿verdad? Ah, mire qué interesante. ¿Por qué usted siente vergüenza salir a la calle sin ropa? No, le estoy haciendo una pregunta válida y usted no me está entendiendo. Usted se está riendo porque está pensando en usted sin ropa. Deseche ese mal pensamiento feo. Fuera, fuera. Escuche, ¿por qué sentiríamos vergüenza salir a la calle sin ropa arriba? Porque todavía no hemos sido perfeccionados al punto que tenemos que cubrir por fuera lo que por dentro todavía llevamos. Más sin embargo, hay unas, no hermanas, no, algunas personas que parece que ya está cambiando, son ellas. Y cada semana es menos. Pero no dejemos ese tema para otro día. Lo primero que Dios le dio al hombre, ¿qué fue? Su presencia. Ahora, la primera cobertura espiritual que Dios le proveyó al ser humano que hizo fue su presencia. Su presencia, ¿de acuerdo? Mientras Adán y Eva estuvieran bajo la cobertura de la presencia de Dios, ellos estaban bien, al punto que no necesitaban ponerse nada de esto encima. Y no veían que estaban sin ropa, se veían como Dios los veía. ¿Me sigue, verdad? Ok, entonces mire lo que sucede. Entonces ustedes conocen la historia. Era tal la forma de cobertura espiritual de Dios sobre ellos que ellos estaban sin ropa. No había vergüenza, no había prejuicios. ¿Por qué? Porque no había maldad. Ellos no lo habían permitido. No había pecado, no había crítica, no había nada de eso. Dice la Biblia, da a entender que ellos caminaban de día y de noche con Dios en el huerto de Edén. Caminaban con Él, se movían. Ninguno se avergonzaba de ellos dos de no tener ropa. Hoy que se te ve esa llantica, que no se las miraban, no se las notaban. ¿Por qué? Porque había una cobertura que cubría por dentro primero y se reflejaba afuera. No sé, la llantica fue una expresión para, bueno, se lo pongo más cute, la donita. Ahí se rieron más, dijo. ¿Está peor? Bueno. La Biblia dice en el libro de Éxodo 25, no vaya ahí, lo pueden notar 25:20, dice que Dios mandaba 2 querubines y se ponían arriba del arca en el tabernáculo de Moisés. Y los querubines, dice que con sus alas cubrían la tapa del arca, y esa era una señal de Dios de cobertura. El hombre Adán pecó
la mujer y Adán y Eva pecaron, se apartaron de Dios, fueron expulsados. Dice que cuando trataron de volver a Edén, Dios puso ángeles con espadas de fuego que cuidaran la entrada de aquel lugar y no les permitió volver a entrar. O sea que ellos se salieron de la cobertura espiritual de Dios y toda la humanidad se vino abajo con ellos. ¿Me sigue usted? Entonces, la segunda cobertura fue necesaria porque la primera cobertura el hombre la dejó al ellos salir de la cobertura espiritual de Dios. Y cuando hablamos de cobertura espiritual de Dios, hay tres palabras que resaltan mucho en el hebreo: protección, guianza y provisión. O al revés, provisión, guianza y protección. Cuando Dios habla en su palabra de que Él cubre al hombre, siempre va a resaltar estas tres palabras en esa cobertura: guianza, provisión y protección. ¿Habrá alguien aquí que desee que Dios lo guíe? Porque si usted desea que Dios lo guíe, Dios provee. Y si usted desea que Dios lo guíe y Dios le provee, usted es protegido. Habrá alguien aquí que necesita la protección de Dios. Mire cómo es la protección de Dios. Y lamentamos mucho lo sucedido en las Bahamas. Y luego le doy alguna información. Pero la iglesia oró en Florida. No fue obra de la suerte, no fue obra del destino. Fue que hubo una iglesia en Estados Unidos que oró y clamó a Dios por su protección. Y ese huracán dio un giro. Lo que digan los meteorólogos lo respeto, pero yo no creo que fue la suerte. Yo no creo que fue solamente que una onda de baja presión bajó y la otra subió. No, yo creo que Dios puso su protección. Cuando Dios cubre al hombre, siempre estas tres cosas van a resaltar: guianza, provisión y protección. La segunda cobertura es la justicia de Dios. La cobertura de la justicia de Dios fue necesaria. ¿Por qué? Fue necesaria porque el hombre pecó y fue separado de la relación con Dios, fue separado de la cobertura de Dios. Entonces Dios, en su amor, ya tenía un plan para volver a cubrir al ser que Él amaba, que Él había hecho para tener con ese ser, el hombre, una relación. Entonces la segunda, ¿cuál es? La cobertura de dígalo conmigo, la cobertura de la justicia de Dios. ¿Y en qué consiste esta cobertura? Veamos Génesis 3, verso 7, por favor. Génesis 3, verso 7. Dice: en este momento, o sea, ya ellos habían pecado, Dios los saca hacia afuera. Dice: en este momento se les abrieron los ojos. ¿Cuál momento? Pecaron, se llenaron de maldad, hicieron lo que Dios les dijo que no hicieran. Y en este momento se les abrieron, ¿qué cosa? Los ojos. Y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron cuando se vieron desnudos? Lo mismo que usted hace todas las mañanas, ¿cierto? Usted va, antes de salir a la calle, ¿qué hace? Ropa interior y ropa arriba del interior. ¿Y eso no? Bueno, suponiendo que usa ropa interior. Escúcheme. No, sin baño estamos mal todo. Escuche. Lo primero que ellos hicieron cuando estaban fuera de la cobertura de Dios fue buscar otra cobertura. Buscar otra que Dios no había provisto. Fue una cobertura a la forma de ellos. ¿Sabía usted que dice hojas de higuera? Diga conmigo, hojas de higuera. No es el tema hoy, pero como yo soy medio enredado con esto de los significados de las palabras en la Biblia, cuando usted va al hebreo, va a encontrar que uno de los significados de hojas de higuera es orgullo. O sea, ellos se pusieron una cobertura a su manera. No le preguntaron a Dios, no esperaron a Él, sino que lo primero que encontraron fue hojas de higuera y pusieron sobre ellos. ¿De acuerdo? ¿Me dice que está de acuerdo conmigo o no? Entonces, Adán y Eva se habían salido de la cobertura espiritual de Dios, que era la primera cobertura que Dios proveyó para el hombre. Entonces Dios trae la segunda cobertura, verso 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea, Dios seguía actuando con ellos, buscándolos a ellos, demostrándoles su amor y su relación al aire del día. Y el hombre y su mujer salieron corriendo a encontrarse con Dios. ¿Perdón? Cuando una persona ya no está bajo la cobertura espiritual de Dios, siempre va a esconderse de Dios porque tiene miedo a ser expuesto, a que Dios le muestre por qué se separó de él, qué está pasando. Hay gente que no viene al culto el domingo porque pasó algo malo entre semana, y debería ser lo contrario, debería correr a buscar a Dios. O sea, mire, hay gente que se cubre con el trabajo,
para evitar buscar a Dios. Hay gente que se cubre con la familia para evitar buscar a Dios. Hay gente que se cubre con un noviazgo para evitar buscar a Dios. Hay gente que se cubre con un matrimonio para evitar buscar a Dios. Hay gente que se cubre con un negocio porque están evadiendo a Dios y están cubriéndose con algo más para tener una excusa de decir: no pude, no tuve tiempo, estaba cansado. Wow, están serios esta mañana. Me parece que desayunaron mucho. Sigamos acá, verso 8. Se escondieron de la ¿qué? ¿Y qué era la presencia de Dios para ellos? Primero, la primera cobertura. O sea, están huyendo de la protección, están huyendo de la guianza, están huyendo de la provisión. Como ellos se salieron de la cobertura, dejaron la guianza, la provisión y la protección de Dios. Ahora por su cuenta ellos van a buscar esas tres cosas. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. El problema era que Adán y Eva no sabían dónde estaban. ¿Dónde estás tú? Verso 10. Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba ¿qué? Desnudo. O sea, estaba sin la cobertura de Dios. Ojo acá, no de otro hombre, sino de, y me escondí. Quiero ser bien claro en esto, y le voy a explicar luego para que nadie se entienda mal. La primera cobertura, y siempre será la primera y la última, es la cobertura espiritual de Dios sobre su vida, no la de otra persona. Desde Adán y Eva, la gente en el mundo se esconde de Dios, se esconde en religión, se esconde en tradición, se esconde en costumbres, se esconde en otras cosas, pero no corre a Dios. Génesis capítulo 3 verso 21. El Señor Dios hizo, la segunda cobertura, hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió, los cubrió. Yo me imagino que Dios mató animales y me imagino que fueron corderos, porque ese es el animal que queda establecido desde el Génesis hasta que Cristo vino para sacrificar delante de Dios. Corderos, machos cabríos, sin mancha, sin enfermedad. Yo me imagino que Dios los mató. Yo me imagino que les quitó las pieles y yo me imagino que se las puso Adán y Eva encima. ¿Me sigue? ¿Qué hizo Dios? La segunda cobertura, la justicia de Dios, la justificación de Dios. Era una tipología de Jesús, pues Él es el cordero inmolado que murió por el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista está bautizando a los que creían en el evangelio en el río de Jordán, Jesús desciende al río para ser bautizado por Juan, y cuando Juan lo ve dice: he aquí el cordero de Dios que quita, que cubre el pecado del mundo. O sea, Dios ya empieza a mostrar desde aquel comienzo que Jesús iba a ser la cobertura del hombre para volver a la cobertura del Padre. ¿Ustedes me siguen? Por eso es que dice la Biblia que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por la cobertura de Jesús. Pero no me quiero entretener ahí. Por favor, vea lo que la tercera cobertura, la cobertura de la protección divina. Estoy hablando de la cobertura de Dios hacia el hombre. No estoy hablando de otros tipos de cobertura, pues puede haber otras cosas en la Biblia que hable de otras cosas. La tercera es la cobertura de la protección divina. Y una de las escrituras más claras para esto es el Salmo 91. Veamos del verso 1 al 4. El que habita, no el que visita, diga, no visita, habita. Ayúdenme. Yo que me estoy estrenando zapatos y cinto y usted ni... No, ya que me está viendo los zapatos de hace rato, se lo tengo que decir, sí son nuevos. Porque ya veo como 10 personas que no le quitan los ojos, son nuevos y me lo regalaron. Ni sé cuánto costaron. Así que no empiece a criticar. Escuche, ¿se ven bien, verdad? Si fuera una hermana, así estaría todo el tiempo predicando. ¿Usted no se ha dado cuenta que las mujeres nada más levantan la cámara y lo primero que hacen? Y nosotros los hombres. Pero es automático, sean chiquitas, sean grandes. Imagínense, le predico así, usted empieza a orar por mí. La cobertura, la protección divina. Salmo 91, verso 1 al 4. El que habita
al abrigo del Altísimo. Importante, no es visitar, es habitar, es residir, es vivir allí. O sea, aquí Dios está hablando a través de David de lo que Adán tuvo que perdió. Y desde Adán hasta el día de hoy muchos hombres visitan a Dios, pero no quieren vivir con Él. ¿Me sigue? No lo busque solo cuando tiene una necesidad. No lo busque solo cuando el médico le da un reporte de enfermedad. No lo busque solo cuando las finanzas no le dan. Búsquelo siempre. No visite a Dios. A Dios no le gustan las visitas. A Dios le gusta la habitación. Dios quiere vivir con usted. Dios quiere andar con usted. Dios quiere morar con usted. El que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del Todopoderoso. Esto está importante entender. No el que visita tendrá la protección de Dios. El que vive con Dios estará cubierto por Dios. Verso 2. Yo lo digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Verso 3. Solo Él puede. Esto es importante. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador. ¿Qué cazador? El diablo, sus demonios. ¿Solo quién? Aquí está claro. Ningún hombre, y por favor escúcheme bien, escúcheme, ningún hombre puede proveer protección espiritual a otro. Voy a este lado a decirlo. Ningún hombre, no importa si es profeta, apóstol, obispo, reverendo, puede proveer protección espiritual a otro. Solo Dios. Ningún hombre, solo Dios. Ningún hombre puede proveer protección espiritual. No estoy hablando de no mentorear, no estoy hablando de no pastorear, no estoy hablando de patrinar, no, eso es otro tema. Estoy hablando de protección contra el diablo. No hay un hombre que pueda darle a ti y a mí la protección espiritual para eso. Solamente Dios. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Verso 4. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Diga conmigo: solo Dios me puede proteger del diablo. Ahora, por favor, y quiero insistir en esto porque yo tengo esta carga dentro de mí para la iglesia nuestra y algún hermano que tal vez oiga. Yo no estoy criticando a nadie, ni estoy tirándole a nadie. Estoy hablando la palabra de Dios para que entendamos las cosas de Dios y hagamos lo correcto de Dios en nuestra vida. No significa que usted no pueda orar por sus hijos, su matrimonio u otro. Eso es diferente. Pero que alguien venga y le diga a usted: si yo te cubro, te protejo del diablo, no es verdad. Solo Dios. Algunos no están diciendo amén. Yo creo que ya están molestos. Solo Dios. Solo Dios. La palabra abrigo que usa el idioma hebreo en el Salmo 91, en el Salmo 46, en el Salmo 34 y en muchos de los salmos, es la palabra que significa cobertura. Abrigo es cobertura, cubrir, encubrir, poner debajo a alguien o algo, esconder a alguien, guardar, refugiar, rodear, ponerlo secretamente. Por eso miren, cuando usted habla en lenguas, cuando usted habla con Dios en lenguas, usa las lenguas espirituales. ¿Cuántos han recibido las lenguas espirituales? Cuando usted habla con Dios en lenguas, es una forma secreta de Dios de usted hablar con Él sin que el diablo entienda. El diablo sabe español, portugués, argentino, ruso, francés, italiano, pero no sabe el idioma de Dios, el idioma espiritual. Entonces cuando usted habla en lenguas con Dios, el diablo está perdido. Pero cuando usted ora en su idioma, él escucha, algún demonio escucha la oración suya y puede de alguna forma tratar de estorbarla. Pero cuando usted usa las lenguas espirituales, no las entiende. Es una forma secreta de Dios protegernos. ¿Usted me está entendiendo? Póngame una cara de entendimiento, no de perdido, porque no se ve una. Yo me fijo mucho en los rostros para ver cómo la respuesta es suya, pero algunos están bravos, otros están dormidos. Entonces la palabra abrigo es cobertura. Ahora, en el Nuevo Testamento aparece esta misma palabra. Escuche, en el Nuevo Testamento con María, la que fue madre física de Jesús, no de Dios, pues Dios no tuvo madre, porque la gente dice en la calle: la madre de Dios. Dios no tuvo madre. Jesús tuvo una madre natural que fue usada para que Él viniera a la tierra como hombre. Pero esa misma madre llamada María se sometió a Jesús, por cierto. Cuando ella trató de ponerse arriba de Él, Él le dijo: un momento, mujer, ¿qué tienes conmigo? La puso en su lugar, la amó, la respetó,
pero no la siguió a ella, porque hubo momentos en la vida de esta madre de Jesús, María, que estuvo fuera de lo que Dios quería con él, y Jesús la puso en su lugar, con respeto y en amor. Las madres me dicen, no, ese amén estuvo, las madres me dicen. María, se le aparece el ángel Gabriel, Lucas capítulo 1 verso 35, es mandado por Dios para darle la palabra, el anuncio de que nacería el Hijo de Dios a través de ella, llamado Jesús. Y es esa misma palabra hebrea aparece con María en el Nuevo Testamento cuando ella dice, le dice el ángel, vas a tener al Hijo de Dios, llamarás su nombre Jesús. Ella le pregunta, ¿cómo será esto? No porque dudaba, para ella algo nunca había visto, nunca. Ella no había tenido relación sexual todavía con su marido José, y en aquel tiempo una mujer, si tenía relación sexual entre matrimonio, era condenada, era apedreada, hasta muerta podía ser. Ella se preocupa como una mujer de Dios y le pregunta al ángel, ¿cómo va a pasar esto? Y él le contesta, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. La cobertura de Dios sobre una persona en la tierra hizo posible que Dios viniera a través de una persona para hacerse hombre. La cobertura que Adán rechazó, que Adán dejó de tener, Dios la vuelve a poner en la tierra a través de su Hijo Jesucristo. ¿Me sigue todavía? Tercera cobertura, o cuarta, perdón, cuarta cobertura. Primero dijimos la presencia, segundo dijimos ¿cuál? La justicia, tercero. Cuarta cobertura, a través de la familia. La cobertura de la familia que Dios hizo. La cobertura de la familia. La misma estrategia que Satanás usó con Adán y Eva es la misma que siempre trata de hacer hasta el día de hoy con las familias. Sacarlas de la presencia de Dios, sacarlas de la comunión, sacarlas de la relación, sacarlas de la cobertura espiritual. Por eso el diablo vive atacando la familia, el matrimonio. Dios dijo que el matrimonio era entre un hombre y una, no entre dos hombres. O sea, no habían dos Adanes ni dos Evas, Adán y Eva. Si usted ve el mundo, nuestra sociedad, nuestros gobiernos yendo en contra de la familia que Dios estableció, presentando un nuevo diseño, una nueva forma. Eso no está cubierto por Dios. El único matrimonio que Dios cubre es aquel que se hace en la voluntad de Dios entre un hombre y una mujer que buscan a Dios. ¿Me sigue? Entonces la cobertura, y esto no voy a demorar tiempo porque eso es un tema muy largo para tomar otro día. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? El diluvio. Dios decidió por la maldad de la gente en la tierra eliminarlos a todos. ¿Y qué guardó? Una familia. Noé y 7 miembros de su familia, 8. Y con una familia comenzó de nuevo la humanidad. Luego llegó un hombre llamado Abraham, y Dios le dijo a Abraham, ¿lo escogió por la fe? Sí. ¿Por el amor? Sí. ¿Porque temía? Sí. Pero Génesis 18 explica en el verso 19 en adelante que Dios escogió a Abraham porque Abraham dijo, yo le voy a enseñar a mis hijos y a los hijos después de mis hijos buscar a Dios, depender de Dios, confiar en Dios. Dios encontró en Abraham un hombre para pasar por su familia, para venir a la tierra en familias, en generaciones. Y por cierto, Israel se estableció en familias que formaron tribus, tribus que formaron un ejército, ejército, tribus y familias que formaron una nación, Israel. ¿Sabe usted cuál es la nación más poderosa en el mundo? No es Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Es la misma que Dios creó desde el principio, Israel. Como nación, no hay nación más poderosa que Israel. Y es la más pequeña. ¿Por qué? Porque Dios la hizo. ¿Me sigue todavía? No hay quien pueda con ese país. No hay quien pueda. Porque se han mantenido en el modelo de Dios, sin creer todos en Cristo como Jesús y Salvador, Señor y Salvador. Si algo el judío tiene es fuerte en familia, porque ellos creen que Dios les dio esa cobertura. Abraham, Jesús, tu familia. La iglesia se constituye por familias. Se forma por ¿cuántos son parte de una? ¿Se acuerdan ustedes que Jesús presentó 2 familias? ¿Se recuerdan? Mateo 12, léalo en su casa, del verso 45 en adelante. Jesús está enseñando en un lugar y llega un mensajero y le dice, allá afuera está tu madre María, tu hermano Jacobo, Juan y Santiago. Quieren hablar contigo. Él está dentro de una casa con otro grupo de personas. Jesús se para en el medio y dice, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi mamá y mis hermanos? Entonces yo me imagino que todos pensaron, María y tus hermanos están afuera. Y Jesús dijo, mis discípulos,
los que hacen la voluntad de Dios, esa es mi familia. O sea, Jesús presentó dos familias, la natural y la espiritual. Una vez más, Jesús presentó que tenía una familia natural, pero también tenía una espiritual. Jesús no dijo, me caen mal estos, los odio, no, no, no. Jesús dijo que había que amarlos, respetarlos, pero si ellos no estaban en la voluntad de Dios, yo tenía que buscar esta otra relación nueva para entrar en esa cobertura de Dios. Nadie le ha dicho acá que no quiera a su familia, que no comparta con ellos, pero que no lo saquen de Dios. El domingo a las 11 el culto, el servicio, y a las 11 es el bautismo de la niña de la tía Chencha. Y el domingo a las 12 es el barbecue. Y el domingo a las 12:30 a la playa todo el mundo. Ahí usted va a demostrar quién lo cubre. Pero se van a molestar y van a pensar que es falta de amor. No, no es falta de amor. Es entender quién es tu cobertura. Porque si Dios te cubre a ti, cuando tú le pidas a Él para que los cubra a ellos, te los va a cubrir. Pero si usted va detrás de su familia natural y deja lo que Dios le puso primero, ¿quién lo va a ayudar? Cuando el apóstol Pablo estaba hablando de las características de un obispo, no de una avispa, sino de un obispo, de los ancianos, de los que iban a cuidar la iglesia. Sí, porque alguien dijo una vez, ¿quién es el esposo de la avispa? El obispo, dijeron. No. Pablo no fue casado. Y después de Jesús fue el que más habló de familia. ¿Por qué? Una razón, creo yo, porque Pablo tenía una buena relación con Dios y con Jesús. Y entendió los diseños de Dios. Escúcheme, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, es una iglesia con muchos problemas, pero en esta ocasión le está hablando a su discípulo e hijo espiritual Timoteo. Y dice en el capítulo 3, versos 4 y 5, Pablo está hablando de las características que van a tener o deben tener los que cuidan la iglesia. En aquel tiempo los que cuidaban la iglesia, los que iban a supervisar las iglesias que se habían edificado. Y miren las palabras que dice, porque está hablando, hay un conflicto, porque habían peleas por posiciones y por ciertas situaciones. Y el apóstol Pablo, con la autoridad de Dios, dice estas palabras: debe gobernar. Esta es una característica de aquellos que deben cuidar, que deben guardar o guiar a la iglesia de Cristo. Deben gobernar bien. Segunda vez, deben gobernar bien. Tercera vez, deben gobernar bien. Que puse entre paréntesis familia, pues es la palabra oit, que significa familia. Oiko, familia, generación. Deben gobernar, deben dirigir bien, deben proteger bien su familia y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Verso 5, porque el que no sabe gobernar, dirigir, proteger su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Cobertura familiar. En otras palabras, Pablo dijo: si un hombre, no importa el título que tenga, no gobierna bien su familia personal, ¿cómo va a guiar, dirigir, gobernar, proteger de ciertas cosas a la iglesia? Entonces, el primer ministerio que Dios nos dio a todos, ¿cuál es? No es el mundo, no es la iglesia. ¿Cuál es? Todos tenemos una. Habrá padres y madres aquí que cuando vienen a buscar a Dios están pensando en su familia también. Habrá hijos aquí que cuando vienen a buscar a Dios están pensando en sus padres también. El diablo ha atacado la familia por generaciones, por cientos de años. Y es como él golpea a la iglesia, y es como él golpea a las ciudades y a las naciones. Somos gobernados en nuestros países por familias que no aman a Dios, que no respetan a Dios. La iglesia se edifica en familias. Todos somos parte de una. Y Pablo dijo: si tú no sirves para dirigir en tu casa las cosas, no te pongas a dirigir la iglesia, porque no funciona así. En otras palabras, el ejemplo nuestro, mío o el de esa mujer ahí, no es ustedes primero, sino son nuestras hijas en la casa. Y no estoy hablando de perfección, pues todos tenemos problemas. No hay familia perfecta, ni matrimonio perfecto, ni hijos perfectos, ni esposo perfecto, ni esposa perfecta. No lo hay. Pero hay gente que decide crecer, decide arrepentirse, decide buscar ayuda, decide depender de Dios y seguir adelante y superar en Dios sus errores y sus faltas. ¿Cuántos van a pelear por estas coberturas en su vida? ¿Cuántos van a buscar estas coberturas en su vida siempre? Y van a buscar de Dios para tenerlas siempre disponibles.
¿Cuántos padres pelean por sus hijos? ¿Cuántos hijos pelean por sus padres? Hablando en Dios. ¿Cuántas mujeres casadas pelean por sus maridos en Dios? ¿Cuántos hombres casados pelean por sus mujeres casados en Dios? 1, 2, 3, 4, 8. Conmigo 9. Pastor Alfredito 10. Omar 11. Marvin 13, 12. Está bien, ya somos 13. Quiero que ustedes aquí en nuestra congregación sepan y entiendan bien, por favor, según lo que la Biblia dice, Jesús le dio al hombre la capacidad de tener funciones sobre la iglesia. Efesios capítulo 4, versos 6, 11 y 13. Dios puso a Jesús por encima de todos. Dios puso a Jesús para establecer esto. Y dice la escritura en el verso 6 de Efesios 4: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Verso 11: Él mismo, aquí habla de Jesús, Él mismo Jesús constituyó, o sea, le dio la capacidad. Esa palabra significa dar la capacidad también. ¿A quién? Al hombre. ¿Para qué? Para que unos hombres dentro de la iglesia fueran apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Verso 12 explica para qué: a fin de capacitar o habilitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Verso 13: de este modo todos podemos o llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, Jesús es el punto, Jesús es el centro, Jesús es el fundamento. A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Según la Biblia, el hombre fue hecho por Dios conforme a la imagen de Él, que también quiere decir para representar a Dios. Y aquí quiero entrar en algo más. Quiero que vea por favor conmigo 1 Pedro capítulo 5 verso 1. Vamos a leer la Biblia amplificada, que es más extensa, pero es necesario hablar de esto. Y no me voy a disculpar con nadie si está aburrido o si se está durmiendo. Más bien le voy a exhortar a oír a Dios. Uno de los grandes problemas de la iglesia no es el diablo. El problema más serio que el diablo para la iglesia es la ignorancia. Decir amén a todo sin agarrar su Biblia y buscarlo ahí. Toda revelación que algunas personas nos hablan que es revelación, hay que ir a la escritura y buscarla. ¿Me escuchó? Cuando usted me escuche a mí decir algo, yo lo motivo, yo lo exhorto: vaya a su casa, agarre la Biblia y busque esa escritura ahí. ¿Hay revelaciones de Dios? Sí hay, pero el fundamento de Dios es su palabra escrita. Para eso la dejó. ¿Para qué iba a dejar una palabra escrita si no daba valor para Dios? Entonces, cuando yo digo Dios me dijo, tiene que haber una palabra que respalde eso que Dios me dijo. Pero no diga usted que porque alguien no me cubre a mí, hablando de un hombre espiritualmente, o a nosotros como iglesia, estamos perdidos o nos va a ir mal. ¿De dónde sacaron eso? De los hombres, no de la palabra. ¿Necesitamos relaciones? Sí. ¿Hay un orden de gobierno? Sí. ¿Hay paternidad de Dios en la tierra? Sí. Pero eso es otra cosa. ¿Todavía están acá? Primera de Pedro capítulo 5 verso 1 dice: advierto y aconsejo a los ancianos entre ustedes. ¿A los quiénes? Eso era un tipo de personas que Dios escogía para cuidar la iglesia. Advierto y aconsejo a los ancianos entre ustedes, a los pastores y guías espirituales de la iglesia. Miren los nombres que usa: como compañeros ancianos y como testigos oculares llamados a testificar de los sufrimientos de Cristo, así como a quienes comparten en la gloria, el honor y el esplendor que debe ser revelado, desplegado. Verso 2: tiende, ese es el consejo, esto tienen que hacer, a cuidar, proteger, guiar y doblar el rebaño de Dios. Esa palabra doblar quiere decir como multiplicar todo esto sobre ese rebaño. ¿Cuál rebaño? La iglesia. Dice el apóstol Pedro: protéjanlos, guíenlos, hagan más todavía por ellos, que es tu responsabilidad, no por coerción, no por restricción, sino de buena gana, no motivado deshonradamente por las ventajas y beneficios de la oficina. ¿Cuál oficina? Las que le mencioné: apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor o anciano o obispo. Iglesia, hoy día se exigen cosas para dar una cobertura. Se exigen cosas.
Me tienes que dar esto para que te cubra. Me tienes que dar esto otro para que te cubra. Si no lo haces de esta forma, no te cubro. Pero no hay una escritura bíblica que diga que Dios dijo que había que hacerlo así. Veo los ojos de algunos de ustedes. Me imagino que están pensando muchas cosas. Verso 3, dice el apóstol Pedro: no dominantes, o sea, no controladores, como personas arrogantes, dictatoriales. Le está hablando a los líderes de la iglesia que iban a cuidar la iglesia en aquel tiempo, y dominantes sobre los que están a su cargo, pero siendo ejemplos de patrones y modelos de vida cristiana para el rebaño de la congregación. O sea, ¿qué es lo que más es la prioridad de Dios? Dar un ejemplo, cuidar, proteger, no controlar, no dominar, no manipular, no exigir, no demandar. Lo único que yo demando aquí como pastor es respeto a Dios. Lo demando, respeto a Dios. Y claro, respetémonos nosotros también, pero tal vez usted no me respete a mí, pero no le falte respeto a Dios. Si no sabe algo, calle su boca. Si no entiende, no diga nada, porque puede pecar si dice algo que a Dios no le va a agradar. ¿Me escuchó? Pero aquí nadie se le demanda diezmar, aquí nadie se le demanda ofrendar, aquí nadie se le demanda honra. Se le enseña. Se le enseña. Pero usted no va a escuchar. Usted no va a escuchar de mi boca o de la boca de mi esposa decirle a usted, como nuestra congregación: si usted no diezma, está desprotegido de Dios. ¿Cierto que está mal? Claro que sí, hay consecuencias. O decirle: si usted no me honra, usted no tiene la protección espiritual sobre su vida. No es verdad. El único que me puede proteger del diablo es Dios. Es Dios. Es Dios. No crea que yo soy un llanero solitario, por si ya lo pensó. No lo soy, ni mi esposa tampoco. Porque son frases que salen de la boca de muchos líderes en la iglesia: gallina sin cabeza. Discúlpeme, ni mi esposa ni yo somos ninguna gallina sin cabeza. Esa palabra cobertura que usa el Nuevo Testamento y en hebreo también significa objeto que se pone encima de otro para cubrirlo, taparlo, resguardarlo. Significa estirar una cubierta sobre algo para protegerlo. Cubra a su familia, cubra a la iglesia con oración, cúbrala con testimonio, cúbrala con ejemplo, cúbrala con guianza, cúbrala con enseñanza. Para eso los discipulados son una forma de cubrir la iglesia. Para enseñar la palabra, para dar un cuidado pastoral. Si usted está en un noviazgo, y no me voy a disculpar tampoco, pero quiero que entienda, y usted de esta iglesia, yo me quiero meter, los ministros de la iglesia, ¿por qué? Porque queremos cubrirlo. Si usted está en un matrimonio, queremos saber de su vida, no por metidos, no por maldad, sino por ayudarlo. Porque más fácil sería hacer como muchos hacen: no me importa cómo le va, siempre y cuando usted sirva acá. No es así. Si nos interesa cómo le va, porque a alguien le interesa y a Dios le interesa cómo a mí me va, cómo a usted le va. Son las personas lo más importante de la iglesia después del Señor, no las cosas. Sí, la visión es importante, por supuesto, pero ¿de qué sirve una visión sin personas? ¿Es importante la visión? Lo es. ¿Es importante? Sí lo es, pero primero las vidas. Porque Jesús derramó su sangre en la cruz por las personas, por el ser humano. Un pastor amigo me escribió y me dijo esta semana: sucedió esto en mi país. Asesinaron a un amigo en el ejército que estaba sirviendo, haciendo el trabajo, y fue emboscado y fue horriblemente, los mataron. Y su pregunta al final fue: ¿usted cree, pastor, que si esa gente se arrepiente, Dios lo perdona? ¿Por qué preguntamos eso? Porque dudamos, porque nosotros juzgamos a la gente y no Dios. Claro que se arrepienten, Dios los perdona, por supuesto que sí. Si Dios dijo que el único pecado que Él no va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier mandatario que a usted le caiga gordo y re mal, si se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Para eso Él es Dios, no usted ni yo. Porque Dios puede cubrirlos a ellos. Nosotros no los podemos cubrir espiritualmente, porque rápidamente vamos a juzgar: ah, no, pero hizo esto, ah, no, pero está haciendo aquello, ah, no. Dios no. Dice que el amor de Dios cubre multitud, o sea, miles de pecados. ¿Están aquí todavía? ¿Cuántos se conocen el programa Club 700? Pat Robertson. ¿Alguna vez lo ha visto? Pat Robertson.
Club 700, un programa cristiano, un hombre de años acá. Una mujer creyente, escuche, nueva creyente, escribió el programa de Pat Robertson. Y mire lo que dijo, yo copié la nota, la carta. Ella escribió, era una nueva creyente en el evangelio, con poco tiempo de haberse convertido, y escribió el programa para que Pat Robertson le ayudase, porque dijo que no había encontrado ayuda afuera en la calle. Y su carta dice: estoy confundida, he estado buscando ayuda por mucho tiempo. Uno de mis amigos cristianos me dijo que me inscribiera para ser miembro de la iglesia, para que así tuviera la cobertura espiritual, por la cobertura espiritual de esa iglesia, que si no lo hacía no me iba a ir bien. Ella pregunta en su carta: ¿qué es una cobertura espiritual? ¿Es ser miembro de una iglesia? ¿Eso realmente es válido? ¿Es bíblico? Y ella terminó diciendo en su carta: cuando salgo de la iglesia, si me tengo que ir de ella, tengo que renunciar a mi membresía y a esa cobertura, y voy a perder la protección espiritual. ¿Sabe por qué los cristianos piensan así? Por ignorancia y por la mala enseñanza de otras personas en la iglesia. Yo agradezco todo el tiempo a Dios por cada hombre y mujer de Dios que Dios ha usado para enseñarnos. Toda la vida le doy gracias a Él. Son un grupo de personas, unos más que otros han estado tiempo. Yo vivo dando gracias a Dios por la vida del apóstol Guillermo, la profeta Ana. Yo estuve al lado de ellos con mi esposa 20 años, no 20 días, 20 años. Pero yo no nací espiritualmente allí, fui adoptado con mi esposa, servimos, fuimos bendecidos, edificados mucho, y lo agradezco hasta el día de hoy. Y oro a Dios por ellos y los bendigo. Nací en Cristo a mis 13 años por escapar del castigo que recibíamos como estudiantes militares en la academia militar en mi país. Tenía dos opciones: o iba a la iglesia católica o iba a la evangélica. Y con los curas yo me aburría todo el tiempo, pues yo había sido monaguillo. Me metí al culto con el pastor para evitar castigo. Y me metí así a la iglesia la primera vez, 13, 12 años. Mi primera iglesia donde me congregué de verdad a mis 13 años fue una iglesia que todavía existe el nombre, Miel o Elim. Y predicaba un hombre que se llamó el doctor Otoniel Ríos Paredes. Era un niño yo, no entendía nada. Luego formé parte de una iglesia llamada Fraternidad Cristiana Dr. Jorge H. López. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a un joven loco, atrevido, que me provocaba andar con él, que se llama Carlos Enrique Luna, conocido como Cash Luna. Era líder de células en aquella iglesia. Me uní a él y a un grupo de 50 jóvenes y empezamos a evangelizar en las calles, en los parques, en las plazas, en las prisiones. Él era líder de células, luego líder de jóvenes. Habían 1000 jóvenes ya, lo ordenan pastor. Yo tengo que salir huyendo de mi país por situaciones en las que me metí. Me despido de él. Y ese fue mi pastor primero, con el cual tuve una relación como pastor, como ayuda, como guianza. Admiro, doy gracias a Dios por él, la pastora Sonia. Los conocí cuando eran novios. Él era líder de mujeres, él era líder de jóvenes. Ni siquiera se habían casado. Vivían en un pequeño cuarto con una pequeña placa al frente que decía la mansión de los Luna. No tenía ni puertas aquel apartamento. Las puertas eran sábanas, pues no les daba para más. Y yo me gozo y alabo a Dios por cómo los ha bendecido y los ha usado. Luego Dios me trae a Estados Unidos y conozco a un pastor que ya no está, que está con Dios, a Divedén, en la Catedral del Pueblo. Y luego vamos y yo salgo de ahí, andaba más de cristino que de cristiano, y Dios nos lleva a conocer a esa mujer. La conocí en un restaurante, en una pizzería en la 14K y la 8, la 8 y la 8, que ya no existe. Ella lo quemó, perdón. Yo trabajaba en la 8 y la 8, donde ahora hay un Walgreens, era una pizzería. Ella trabajaba en la 15 y la 8, una pizzería de delivery. Yo decía que ella la quemó para que me mandaran a trabajar con ella. Llegué ahí, la conocí. Entramos en un noviazgo, al poco tiempo nos casamos. Yo apartado de Dios, ella no creía en Dios, era más atea que otra cosa. Cuando yo vi aquello, disfracé mi relación con Dios para poder ser aceptado y que no me rechazase, pues ella me decía un montón de cosas negativas. La primera iglesia que fuimos como pareja fue una iglesia carismática. Aguanté a ir ahí, era más católica que carismática aquella iglesia, porque ella fuera una iglesia. Después de escuchar al cura por 2 o 3 semanas, se hartó ella y me dijo: sácame de este lugar, ya estoy aburrida de estar acá. Y terminamos en una iglesia que se llama hasta el día de hoy Alfa y Omega, con un pastor que hasta el día de hoy se llama Alberto Delgado. Y ahí esa mujer, por primera vez, yo tengo que reconocerlo porque tengo que honrar a Dios y a la gente de Dios.
ella entregó su corazón a Cristo por primera vez genuinamente con el pastor Alberto Delgado, con unos pastores que él nos puso en una consejería matrimonial. Pues no llegamos a la iglesia porque nos iba muy bien, llegamos porque nos iba muy mal. El temperamento de ella chocó con el temperamento mío. La cubana sacó lo de ella y el chapín sacó lo de él también. Y terminamos buscando ayuda. No fuimos porque, ay, a ver dónde servimos. Estábamos que nos matábamos. Ella estaba que ya no quería estar conmigo, yo estaba que ya no quería estar con ella. Y así empezamos. Luego nos fuimos de ahí. Y Dios nos llevó a un lugar, a una iglesia que todavía existe, que se llama La Biblia Abierta, con el pastor José Manuel Vera. Y ahí llegamos por primera vez. Y ahí de verdad nos sembramos, servimos en todo. Ahí conocimos a estos dos que están acá, estas dos personas, pastor Alfredito y pastora Maribel. De toda la gente que está acá, son los que más años llevamos de conocer. 24, 25 años. Él era líder de Ujieres, yo era Ujier de él. Y mi esposa servía en los niños con la pastora Maribel. Todo lo que nos venía a la mano lo hacíamos de corazón, servíamos. Estuvimos un año y pico sirviendo en lo que nos pusieran, baños, parqueos, lo que hiciera falta. Teníamos deseo de servir a Dios. En matrimonios, en todo lo que fuera, predicar, en todos lados andábamos haciendo cosas. No nos daba el tiempo para hacer más cosas, pero no teníamos hijas en aquel momento. Ya teníamos. Ya había nacido. ¿Sí? Ay, perdón, honey. Y luego entonces mi esposa, ella fue la que empezó a escuchar a un predicador en la radio. Yo la recogía, teníamos un transportation, no llegaba a carro, era un transportation. Yo la recogía en su trabajo y nos íbamos 4, 5, 6 de la tarde. Y cuando íbamos a la casa donde vivíamos, bueno, no era casa, era un cuarto, ella ponía un programa de radio y cuando yo me subía ya lo tenía puesto. Y salía un programa que se llama Yeshua HaMashiach, con un tal evangelista y empezando a ser pastor Guillermo Maldonado. Y ella me decía, escucha a este hombre. Yo tenía hambre por las cosas, ya estábamos en un tope en el lugar donde estábamos. Y cuando empecé a escuchar, algo me saltó adentro. Y a los poco tiempo estábamos en la 40K y la 87 Avenida, al lado de un bingo, en una iglesia que cambió el nombre de Yeshua HaMashiach a Ministerio El Jesús. Ahí empezamos en el año 98. Igual que en todos los lugares, apreciando, buscando a Dios, respetando a la gente de Dios, sirviendo de todo corazón, amando. Jamás me imaginé que a través del evangelio iba a viajar tanto. Mire, yo no soy mucho de viajar, la verdad que no, mi esposa sabe, prefiero estar en la casa que andar viajando. Y a través del evangelio y de esa casa espiritual llegué a conocer 38 países sirviendo a Dios, 42 naciones, 38 donde estuve sirviendo a full. Y fue una bendición. Aprendí tanto, di todo, pusimos todo. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Una vez más, no hay un hombre que sea la garantía espiritual para protegernos espiritualmente, solo Dios. Pero sí hay hombres y mujeres de Dios que Dios ha usado hasta el día de hoy para enseñarnos, para guiarnos, para impartirnos, para darnos algo que reciben de Dios. Pues de Dios es todo. De Dios es todo. Y yo vivo agradecido, aunque algunos no lo crean. Vivo agradecido por toda la gente de Dios. En mi país tuve el privilegio de conocer a un hombre, yo no sé si ustedes lo conocieron, el pastor Harold Caballeros. ¡Wow! Le manejé, fui chofer de él aquí en Miami. Él tenía un apartamento en Brickell. Él venía a hospedarse ahí, venía a estudiar, venía a predicar. Y a mí me llamaban y me mandaban como chofer. Yo le manejaba donde él quisiera. Conocí un montón de apóstoles por servir a Dios. Apóstol Sergio Enríquez, Tommy Tenney, Henry Hinn, Marcos Witt. Toda esa gente, le fui chofer de ellos. Tenía deseo de buscar a Dios en la gente de Dios. O sea, no es que no conocemos ni entendemos lo que, sí entendemos lo que es relacionar, entendemos lo que es paternidad. Lo que yo no acepto es que alguien me diga, porque un nombre de un ministerio o de una persona no me cubre a mí o mi familia o la iglesia, nos va a ir mal. No lo recibo porque no es bíblico. No es bíblico. Ella sabe mejor que ustedes lo que había que hacer en la iglesia. Yo lo hacía, no me importaba si ir a limpiar baños. Es más, una vez estuve en Ecuador, Quito, Ecuador, y la profeta Ana se enfermó y el apóstol me mandó a predicar a mí en lugar de ella. Eran 200 y pico pastores de esta iglesia grande en Ecuador y les enseñé de sanidad y todo lo ministré. Ese apóstol viajó a la semana siguiente a Miami y cuando llega a las instalaciones de la iglesia donde estábamos, allá en la 152 y la 88, ¿qué estaba haciendo yo? Limpiando baños. Se habían tupido todos los baños de las mujeres y yo estoy con unos guantes plásticos hasta aquí y con un montón de mangueras y línea
destupiendo los baños con la mano metida en un inodoro, pues no podíamos destupirlos en lo que el plomero llegaba. Y aquel apóstol camina por ahí y cuando me ve, me reconoce, lo saludo, se ofendió, se enojó y le reclamó a mi pastor y le dijo: ¿cómo se atreve a haber puesto al que limpia los baños a ministrar a mis pastores? Un concepto diferente de liderazgo, porque Jesús dijo: el que en mi reino quiera ser el más grande tiene que servir siempre a los menores. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de José? Aquel que su padre lo prefería más que a sus hermanos. Realmente lo prefería más, porque ¿por qué no le hizo un manto de colores a los demás? Algo estaba mal en el padre de José, la verdad sí, porque a él le hizo un manto de colores y a los otros no. Y eso despertó la envidia de sus hermanos. Dios le hablaba en sueños, Dios le revelaba cosas. Y como José, influenciado por su padre, no había crecido y madurado, comenzó a decirle a sus hermanos con un poquito de orgullo lo que Dios iba a hacer. Despertó el celo en ellos, la envidia, e hizo que sus hermanos lo odiaran, lo agarraran con el manto de colores muy bonito, lo fueran a meter a un pozo, hicieran que sangre de animales cubriera ese manto, se lo llevaron al papá y le dijeron: mira, tu hijo murió, lo mataron. Y luego unos agarraron al hijo, a José, lo compraron como esclavo. Escúcheme, lo compraron como esclavo para llevarlo a Egipto. Era plan de Dios. ¿Cuántos saben la historia de José? Estuvo en el calabozo, fue acusado, fue murmurado, fue puesto como esclavo. ¿Sabía usted que en el tiempo bíblico los esclavos los desnudaban, les quitaban toda la ropa para ver si no tenían piojos, ni chinches, ni pulgas? Pues ningún esclavo con piojos, pulgas o chinches o garrapata, lo que sea, podía entrar a la casa de Potifar o de Faraón a trabajar. Tenía que estar limpio. Los examinaban por todas partes, físicamente, todo. Y él pasó todo eso para ir a trabajar en la casa del asistente de Faraón, la nación más grande y poderosa de la tierra en Egipto en aquel tiempo. Escúcheme, por favor, no se me duerma. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.